Presidente Santos. Bueno, yo vengo de un país, probablemente es el país que más ha sufrido en todos los países del mundo en esta guerra contra el narcotráfico. Y al mismo tiempo hemos sido muy exitosos atacando y combatiendo todas las conexiones de esa cadena, y hemos aprendido cómo ser exitosos contra esos carteles que son los de la producción y el comercio de las drogas. Pero nosotros, después de 40 años en los que estamos como en una especie de bicicleta estática, en donde estamos en el mismo ambiente con los mismos problemas. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es discutir la estrategia que estas reglas tienen contra el narcotráfico y tratando de encontrar nuevas formas en donde de manera más efectiva para combatir el tráfico de drogas, porque lo que estamos haciendo en este momento no es lo más exitoso ni lo mejor que se puede hacer hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle al exsecretario y al señor presidente. Muchas gracias por venir. Probablemente la única persona que está contra la legalización. Entonces lo que eso dice es que yo diría que estamos con oídos abiertos y mentes abiertas para escuchar todas las opiniones, todos estos problemas. ¿Cómo hacemos para mantener esa criminalización? El problema del uso de drogas, que es una herramienta, y darles la oportunidad para que ese tema mejore. Nosotros hemos sido muy exitosos con la reglamentación y mirando estos problemas de criminalización, tratando con estos problemas y lo hemos involucrado dentro de nuestro sistema de criminalización. El 96% de estos crímenes están ya legalizados, como nuestras reglas en California, por ejemplo. Para contestar la pregunta, ¿cómo es lo que estamos haciendo en estos diferentes estados? Estamos compitiendo entre los estados. Entonces, mirando dentro de esta mesa, le decimos al gobierno para que diga qué es la mayor sustancia y qué es lo que mejor nos dice que es lo sustancial, cómo podemos dirigirnos a esos problemas para el abuso de sustancia, para hacerlo criminalización. Hemos en los Estados Unidos visto algunos laboratorios de innovación para esto. Bueno, ahora el turno para el secretario Anand. Bueno, déjeme decir, por favor, que yo creo que las drogas han destruido mucha gente, pero las políticas gubernamentales erróneas las han destruido más. Y eso es como que nosotros, honestamente y sencillamente, quiero saber si esta política está funcionando. Y si no está funcionando las políticas contra eso, debemos corregirlas, cambiarlas. Este es un debate público muy serio en las decisiones. En algunos países, algunos de los que ustedes conocen y ustedes saben, ustedes han sido impactados negativamente con el problema de las drogas. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para hacer una revisión honesta de esto? Okay, usted recientemente publicó un artículo hablando el final de las drogas, de lo que llamamos las drogas, y esta evidencia es de que esta política ha fallado, pero aún estamos comprometidos para buscar a nuevos eventos de acercarnos a eso. Bueno, si miramos desde el punto de vista de educación y salud, y lo que la gente hace es que nos hemos dado cuenta que la prohibición no ha funcionado bien. Tenemos que corregir ese tema. Las leyes represivas en el tema de las drogas han caído. Hay muchísima gente en la cárcel, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno
gasta muchísimo dinero en educación, mucho más que en educación y en salud. Y esta es una situación que puede ser defendida. Esa es nuestra pregunta. ¿Eso es lo que debemos seguir para defender esas políticas? Yo les dejaría esa pregunta. En los Estados Unidos, 1.5 millones de personas son arrestadas cada año por temas de drogas. En un 80% son arrestados por posesión de marihuana. La mayoría de ellos son latinos, algunos son muchos más arrestados que los blancos por consumir marihuana. Entonces también hay un componente racial para la política de las drogas, criminalizar las drogas más que el consumo. Bueno, ustedes esas figuras están fuera. Pero tienes razón en lo que dices. Recientemente, estado por estado, hemos buscando cuáles son los temas raciales, la diferencia entre los negros y las otras razas. En el lugar donde yo nací, si tú eras un hombre negro, seguramente estarías muchas veces, 50 veces más arrestado por posesión de drogas que un hombre blanco. Entonces, hemos hablado de esta como una reconstrucción. Aún si compartimos este tema, hay un borde en el que proporcionalmente nuestra minoría probablemente está más discriminada, pero hay un factor detrás de es uno de los más grandes problemas de los Estados Unidos. Como el doctor Anand mencionó, la gente se le ha dado un enorme, entre 20 y 25 años por solamente el uso, pero ¿cómo justificamos esto? Claro, el abuso de las drogas causa mucho daño, pero debemos también ubicarnos también desde la base. El tema de educación es importante. No es el tema de la legalización, es el tema de la descriminalización. Eso tiene que ver con mucho de mucha gente, las vidas de muchas personas. Yo quisiera hacer una pregunta a Richard. ¿Cuál es la diferencia entre legalización y descriminalización? Porque muchas veces cuando se habla de estos cambios, la legalización de las drogas, y hay una firme defensa de la parte espiritual de esto. La diferencia es muy simple. La descriminalización tiene que ver que declararlo convicto y ponerlo en prisión. En los Estados Unidos puedes pasar mucho tiempo en la cárcel por temas de drogas. Entonces aún puedes regularlo, asegurarte de que los jóvenes no lo usen. Todo eso son regulación para evitar la sobredosis, por ejemplo. También regular el tema de las cadenas de suministros de las drogas, estos pequeños carteles. Entonces, es como una farmacia, ir a una farmacia y conseguir drogas. Por ejemplo, en Colombia, en México y en Guatemala, esto sería un tema muy delicado. Bueno, estamos hablando en México de $2.000 millones por la legalización de la marihuana en los Estados Unidos. Tenemos las figuras de los Estados Unidos, pero claro, hay componentes ustedes nos estaban preguntando por qué, como el doctor Kofi Annan, porque no hemos reaccionado a este tema. Pero bueno, esa es tu perspectiva. Bueno, le voy a decir mi punto de vista. Esto es extremadamente un problema políticamente sensible. Usualmente ni siquiera hablamos de este problema. Eso se habla después del tema presidencial. ¿Por qué? Porque es algo muy sensible. Y es por eso que yo propongo y algunas personas de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos y de las Américas, para dar un mandato a la OIS para estudiar el problema en profundidad, porque la mayoría de las veces la gente se acerca a este problema
con preconceptos sobre la idea, pero hacer estudios objetivos. Si la legalizamos o la descriminalizamos, tenemos todas estas figuras en todo el mundo. Lo que tenemos es que comenzar buscando los actos reales, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente son los problemas. Y luego, colectivamente, porque este es un problema que no solamente un país puede solucionarle, es un problema global, multinacional. Colectivamente, entonces podemos comenzar a discutir mejores formas para ser más efectivos. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. El próximo mes o en marzo va a haber un encuentro en Viena y va a haber una asamblea general específicamente con las Naciones Unidas para discutir este tema en el hacia el año 2016. Y yo espero que para esa época las universidades y en muchos países pudieran tener una idea más clara de qué hacer, porque hoy nadie realmente sabe cómo llegar a ese problema. Aquí lo interrumpo porque especialmente yo estoy interesado en su perspectiva, pero ustedes dos pertenecen a gobiernos y pueden pagar un costo alto por eso. Claro, esa es la posición del gobernador, pero es mi posición, ¿no? En un estado como el de Texas es un costo político por llegar a un problema como estos. Es algo muy importante de lo que usted dijo, la diferencia entre descriminalización y legalización. Muchas veces hemos tenido esta conversación hablando de legalizar las drogas y yo lo que creo es que me oíste decir, no, yo no estoy por la legalización de las drogas. Lo que hemos estado en el estado de Texas en los últimos 10 años es lo que exactamente tú dijiste. No es una publicación nacional lo que hemos hecho. Y yo les puedo asegurar que la administración Obama no ha hablado de Texas, exactamente lo que Texas está haciendo en los últimos 5 o 6 años, pero en general se ha puntualizado en Texas el curso de las drogas y lo que hemos tratado en ese punto específico en la última década es para descriminalizar este problema. Entonces, el secretario, no sé, yo estoy un poco en desacuerdo con usted con su análisis. Que claro, nosotros también lo hacemos en educación, en el estado de Texas específicamente, lo que es una cosa muy buena. Entonces, lo que hemos hecho, y de nuevo, tengo laboratorios de innovación. En otros estados he visto que están haciendo lo mismo que hemos estado haciendo en el estado de Texas, donde nosotros damos tratamiento, nosotros autorizamos o ayudamos a esta gente, a los jóvenes, para que no destruyan sus vidas para siempre. Y damos la oportunidad para batir todos los récords, realmente pues para mantenerse en la sociedad. Okay. Texas tiene una de las mayores ratas de encarcelamiento de personas por posesión de drogas, ¿no? Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, por 30 años ha sucedido eso. Okay. Bueno, todo lo que descriminalice está bien, pero como ustedes saben, puede decir, ese es su problema. Hay un gran problema en Texas, pero si pensamos en todos los Estados Unidos, bueno, ya te lo había dicho, ¿no? Bueno. Si comparamos los impuestos con Alemania, la gente, si lo comparamos con Texas, toda la Alemania, serían dos naciones totalmente diferentes. Entonces, la diferencia del tema de las drogas es muy... pero quiero aclarar que es mucho más suave que en Alemania. Es parte de la conversación, pero todo lo que pueda descriminalizar vale la pena hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿El presidente quería decir algo? Yo creo que las discusiones son de clarificar estas preguntas para ir a educación. Y claro, ya hemos clarificado que en Texas
gasta más en prisiones que en educación. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, 2 años, presidente Santos, básicamente estamos mucho más confundidos. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo puedo yo presentarle al campesino de las montañas de Colombia que él tiene 1 hectárea cultivando marihuana, pero podría ir a cárcel por eso, podría ir a la cárcel por eso? Aún en Colorado o en el estado de Washington es legal fumar marihuana. ¿Cómo podemos explicar esto? Okay. Esta es una contradicción de lo que está pasando ahora, en una forma que nos muestra la necesidad de tener una discusión en todo el mundo sobre este problema. ¿Fue fácil para avanzar en esta discusión allá? Bueno, no fue el centro de la discusión. El programa de las Naciones Unidas para las Drogas está en Viena y tenemos muchas reuniones para tener discusiones de cómo cambiar las políticas algunas veces, pero la agenda política ahora que queremos empujarla más y creo que es importante, mucho más importante que esto se haga. Kofi Annan está tocando un problema muy real de la política sobre la juventud, está discutiéndose en Viena. Es por eso que necesitamos, tenemos que enfocarnos en eso. La pregunta es, ¿cuál es el daño que causan? Pero estamos peleando contra la ley criminal y a los que tienen esas actividades ponerlos en prisión. Pero, ¿qué pasa con el mercado, con los carteles? Hay 25,000 personas que desaparecen, 100,000 muertos por este tema en México. Es un tema dramático. Estamos hablando de los carteles, pero también la respuesta militar a los carteles. Entonces, aquí es una discusión de lo que pasa en la frontera entre los Estados Unidos y México. Bueno, quiero precisar en esta decisión. La semana pasada alguien en los Estados Unidos dijo que hay 8 millones que murieron, pero porque fumaban tabaco. Estos 50 años, hace 50 años, dijo que estábamos conscientes de los problemas del tabaco. Esto se convirtió en un problema de salud pública. Entonces, ahora hay límites para la gente, límites para la publicidad del tabaco y, por supuesto, no hay criminalización. 50 años después, 8 millones de muertos por el consumo de tabaco. Por otro lado, entonces tenemos la prohibición. Entonces, al mismo tiempo, por 50 años, tenemos más producción, más consumo y más gente muriendo, porque la gente la policía llegó a eso. Y hay publicaciones de seguridad en salud. Entonces, se está tomando acción en este. ¿Hay alguna comparación para esto? Bueno, esto es lo que yo estoy pidiendo para tomarlo con toda la seriedad con las políticas, como ya lo dije, y mirar a la historia y proveer ejemplos en alcohol y la provisión del mismo y el impacto que tenemos, y si no lo tenemos globalmente, lo tenemos en algunos países claves para poder hacer un juzgamiento de si las políticas están funcionando y por qué las que no funcionan deberíamos cambiarlas. El punto aquí es que no tenemos que levantar las manos y rasgarnos las vestiduras cuando descriminalizamos. Y posiblemente hacer otros programas y otros recursos para educación y prevención, donde podamos, hay muchísimo de lo que podemos hacer en la educación y medidas de salud pública para la discriminación y también acabar con la violencia que trae este problema. Claro, todo esto lo tenemos que poner juntos y tendríamos muy buenos resultados. La opinión pública está también detrás de esto. Entonces, presidente, usted tiene una reelección que está viniendo. Hay que preguntarle a la gente, bueno, ¿ustedes quieren que las drogas sean descriminalizadas o legalizadas? La gente dice no. ¿Por qué?
porque ellos entienden que las drogas son malas. Nadie está en desacuerdo. Legales o ilegales son. Okay. En términos de, eso es un veneno para tus hijos. Pero el problema tiene que ser mirado en una forma más comprensiva. La forma que, por supuesto, cuando ya tengamos la posibilidad de explicar desde la perspectiva de los derechos humanos, claro, es un negocio que da muchísimas ganancias y se multiplican cada día en Centroamérica, en Sudamérica. Va a comenzar, ya lo sabemos, son grandes problemas en Brasil, en Argentina y aún están creciendo. Para retirar quitar esas grandes ganancias simplemente sería algo que daría un enorme beneficio a la humanidad. Si vas a Afganistán o a todo el corredor del Oriente Medio, a Europa. Yo estaba en España ayer y en España el consumo está subiendo y en el Reino Unido también. Entonces, tenemos que ver eso. Okay, durante la semana pasada, el presidente Obama y el senador de la mayoría, y Chris Christie, hablaron sobre la legalización. Entonces, este es el momento político en los Estados Unidos. ¿Quieres hablar de eso? Ok, entiendo que aquí hay dos políticos, pero nosotros, claro, no lo vamos a mostrar en frente del público porque la gente se va a dar cuenta, pero creo que es muy importante para que decidir qué es lo que para qué estamos corriendo y para llegar al frente de toda la delegación para saber cuál es la mejor opinión. Yo quiero asegurarme que para contestar al secretario, ¿cuál es la legalización de las drogas allí? En 5 años desde que se hizo el acuerdo, 40% creció en la rata de asesinatos en nuestro punto. Pero bueno, lo importante es que tengamos que ver desde, por ejemplo, el joven congresista Kennedy, cuando hablaba de la marihuana y que él fumó marihuana cuando era joven y que tomó alcohol, básicamente es lo mismo. El presidente Kennedy dijo: no cometamos el error de que la marihuana era lo mismo de hace 30 años de lo que es hoy, genéticamente comprobada que es también una droga medicinal. Entonces, el punto central antes de tomar cualquier decisión al nivel de la legalización o aún también de la descriminalización, que es lo que hemos hablado. Bueno, las decisiones han sido tomadas para legalizar la marihuana médicamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, en New Hampshire también comenzaron a legalizar la marihuana para temas médicos. Bueno, y tenemos una gran propuesta para esto. Y eso lo hacemos sustancialmente haciendo que sea más la autoridad. Y hablamos de estos problemas y la gente tiene que decir qué es lo que ellos quieren, si son en diferentes temas, como divorcios, el tema del aborto, el tema de los matrimonios entre homosexuales. Son diferentes. Todas estas decisiones no solamente debemos tomarlas por una sola mentalidad. Y eso es lo que vemos hoy. Okay, uno de los problemas que tenemos es que, y quiero puntualizar para mencionar aquí, este es el perfecto ejemplo del efecto globo para que llegue a ser efectivo. En Colombia hemos logrado reducir la producción de cocaína en un 60%. Hemos podido desmantelar carteles de droga. Eso está a la presión del ataque a las drogas. Hemos sido muy exitosos en destruir esas cadenas de mercadeo de drogas. Pero aún tenemos el problema. ¿Pero qué ha sucedido? En Centroamérica, en el Caribe y en México y nuestros vecinos están ahora produciendo más que Colombia.
Entonces el efecto globo es peor. Entonces estamos trabajando en eso. Es por eso que yo insisto en que tenemos que acercarnos a este programa, a este problema multinacionalmente, porque de otra manera eso es lo que va a hacer es trasladarse de un lugar a otro. Entonces, la guerra contra las drogas, de acuerdo contra como las Naciones Unidas fue aplicada en Colombia perfectamente. Y mire lo que sucedió. Este es el perfecto ejemplo de algo que no estaba funcionando bien y eso es lo que necesitamos, que todos nosotros lleguemos a ese problema. Bueno, hay algunas preguntas del público. Ok, estamos hablando de un rato sobre eso, pero ahora tenemos más voces importantes hablando de esto, pero estamos moviéndonos lo suficientemente rápido para esto. Claro, hemos tenido una gran experimentación en los Estados Unidos, como ya hablamos aquí, del experimento de Texas. Pero bueno, tenemos lo que ellos quieren hacer es discriminación, dicen, bueno, muy bien, pero tenemos algunos límites, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que la experimentación con marihuana tiene que ser experimentada también internacionalmente y tenemos que hacer esa revisión ahora que nos reunamos en Viena y interpretarlo de una forma bien que es una especie de experimentación, como ya dijeron aquí, ese globo, ese efecto del globo tiene una consecuencia en decriminalización. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar de turno. Y lo que vamos a probar es que esos mercados con discriminación no va a quedar nada de los carteles. Ok, quisiera hacer una pregunta aquí, tu opinión, porque nosotros hablamos del aspecto monetario de esto. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de las industrias bancarias, la responsabilidad de los bancos en este problema? Porque el hecho es que si no puedes manejar todos estos dólares, entonces se vuelve algo de un impacto negativo en los carteles. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria bancaria en este problema? Ok, yo contestaré eso. Una de las dificultades que tenemos en Colombia por muchos años es cuando llegamos al tema del dinero, hay como una pared y entonces no podemos penetrar esa pared. El tema del secreto bancario es uno de los impedimentos para ser más efectivos y en seguir adelante, especialmente el dinero. Cuando encontramos esa cadena, los precios van subiendo en enlace por enlace. Y lo más caro, pero lo menos efectivo, va hacia la producción. Entonces, cuando vemos que la cocaína, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos, lo más exitoso es cuando vamos detrás del dinero. Y luego tenemos el fin de esto. ¿Usted cree que los bancos están pagando un precio por lavar dinero? Claro, eso sabemos que está penalizado, pero algo que usted dijo en las instituciones financieras. Okay, yo realmente no he mirado eso, pero obviamente es un aspecto importante. Pero nada de lo que estamos discutiendo aquí va a ser fácil de hacer. Y debemos esperar dificultades, pero no es un problema de los Estados Unidos solamente, es un problema global. Necesitamos educar a la gente, necesitamos educar a las familias y ellos hacerles saber que eso es muy malo para sus hijos y necesitamos tener un debate serio públicamente que nos lleve a una seria reforma de cómo tratar con las drogas, incluido el régimen internacional, los regímenes internacionales, porque si nosotros miramos a las dificultades, no pueden hacer mucho. Y aún el movimiento en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, en marihuana, es solamente un paso, pero hay mucho más por hacer. ¿Cómo podemos organizarnos nosotros como una comunidad internacional? Si son suficientes los países y hay un suficiente momentum para trabajar en eso. Ya hemos hablado en el Caribe y en otros países, pero ¿qué pasa en África? Los carteles están trabajando en Guinea-Bissau, por ejemplo,
y están construyendo las formas para hacer llegar la droga a Europa. Por ejemplo, en Mali hemos visto que mejor dicho, no podemos ver el margen. Entonces, ellos todavía tienen ganancias, no hay un margen que pare de ganancia. Yo estoy de acuerdo con Richard que tenemos que trabajarlo internacionalmente. ¿Hay alguna coalición social? Bueno, depende en cómo esté involucrada la sociedad. No podemos dejarlo solamente a los políticos. Más temprano me hablaron de la sociedad civil y el poder de los individuos de la sociedad civil. Entonces yo hablé que ellos tienen poder sobre todas las acciones, sobre todas las elecciones que se puedan hacer, y donde los líderes fallan en sus políticas. Este es un problema que en algunos países todos saben quién es sus hijos, su mamá o su papá han sido afectados por las drogas. Esta es una situación en la que tenemos que trabajar. ¿Qué hemos hecho para prevenir? Hemos hablado de muchas cosas que no son mentiras y los políticos no los pueden ignorarlas. Vamos a hacer unas preguntas del público. Entonces, los que tienen el micrófono, bueno, podemos empezar por acá, porque el micrófono está abierto para las preguntas. Diga su nombre. Mi nombre es Chap de China. Ok, yo soy abogado. Lo que yo tengo sobre este tema es que en los años previos han cambiado las políticas. Si yo, en lo que tiene que ver, independientemente de los consumidores, independientemente de las drogas por sí mismas, independientemente de que los negocios o las organizaciones criminales, que es como cooperadores o como empresarios, mi pregunta para el gobernador es, ¿usted cree que si nosotros ponemos a los consumidores en cárcel, pueden resolver algo o llevar a la bancarrota a los de los carteles? Okay. Segunda pregunta. Yo estoy siempre confundido. ¿Usted cree si nosotros estamos tratando, como ya lo hablamos, con estas organizaciones, con la cooperación, y los empresarios pueden exitosamente y usar este suministro, porque claro, hay un cambio de pensamiento, pero la gente está sintiendo esa presión. ¿Ustedes creen que nosotros podemos persuadir a la gente como seres humanos? Bueno, hablando generalmente, al poner al proveedor en la cárcel, eso podría realmente cooperar, pero hay que ponerlos dentro de esta cadena y de nuevo, eso tiene algún efecto y yo sugeriría que es un efecto relativamente menor, pero es más importante si vamos a acabar con el proveedor de estas drogas, acabar con esta distribución, acabar con la cooperación del sistema bancario, si ellos no se involucran dentro de este proceso. Entonces, como dijo Kofi Annan, hablando del involucramiento de la gente, de los jóvenes, de todo el público, que todo el mundo esté consciente, donde la ciencia también esté mucho más involucrada, soluciones innovadoras para que la naturaleza de estas drogas cambie. Claro que es una cosa muy importante de la que estamos, que es un reto para que las instituciones públicas y educativas y los gobiernos federales estén, así como se hace la prevención de cáncer, todo eso. Las drogas es un problema que es uno de esos. Yo diría que no se ha invertido el dinero suficiente, pero claro, que sería un gran punto para solucionar. El tratamiento en educación es clave aquí.
Eso no tiene que ver con descriminalización. Eso es algo que el gobierno no le ha dado un suficiente tratamiento. Pero claro, los fiscales no están detrás de lo del dinero, pero es difícil tener este dinero. Entonces no creo que sea la panacea todo esto, ir detrás de incautarles el dinero. Pero lo que vamos a hacer es que vayan bajando el ingreso para esta gente. Y para ir a su pregunta, si asumimos la misma demanda por las drogas, el dinero involucrado en esto es rápidamente disminuido. Entonces, si lo descriminalizamos, esto es lo que va a pasar. Entonces, a los que hacen los suministros de drogas dicen, bueno, como esto ya no es tan beneficioso, quiero hacerlo, no quiero participar dentro de esto. Entonces, si discriminamos, los precios van a ir a bajar. Y esos enormes ganancias que ellos tienen, eso van a ir a bajarlos. Claro, no serán los enormes riquezas que tiene la industria farmacéutica. ¿Esto cómo funciona? ¿Fue en Colorado? No, este es el tema de suministro. Ok, pero el suministro está allá. Claro, pero el suministro tiene que parar también. No hemos visto una diferencia de precio hacia abajo. No sé qué pasa en Colorado, en Washington, pero... Okay. Sí, yo lo entiendo, pero es un mercado muy pequeño. Ahora, las ganancias más grandes que se tienen en la distribución de las drogas vienen de los riesgos que están involucrados. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Claro, eso es cantidad de dinero. Entonces esto sube el dinero. Y para descriminalizarlo en términos de normas de regularización de la distribución, tiene que ser necesariamente hacia abajo. Que los precios del alcohol, cuando fueron descriminalizados, bajaron. Claro, los economistas dirán eso, pero yo estaba preguntando porque en muchos experimentos que no han sucedido, no sé por qué, pero no. Okay. Yo creo que en partes como Colorado es algo muy pequeño, muy poco realmente. Okay. Tenemos personas educadas, y lugares donde las políticas han implementado. Claro, estamos seguros, pero ¿por qué tendría que ser diferente del cigarrillo? Claro. Las compañías normales que, por ejemplo, son proveedores de alcohol, de todas maneras tienen ganancias muy buenas, pero no son exageradas. Entonces ellos tienen que tomar el riesgo como ya lo había dicho. Hablando de los carteles en México, hay mucho dinero que ellos disponen para corrupción y para sobornos y todo esto. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Tal vez esté equivocada, pero ¿estamos hablando solamente de marihuana o todo tipo de drogas? Porque estoy absolutamente convencida que necesitamos diferentes políticas, más conexión entre los países, pero en general soy defensora de la legalización de la marihuana, solamente porque sabemos lo que hace el alcohol, es increíblemente destructivo. Y es una forma de socializar. El alcohol es una droga social. La marihuana ha cambiado a través de los años y no hay muchas diferencias ahora, pero tiene unas graves implicaciones de salud. Ahora, el nivel de marihuana no es lo mismo que hace 30 años, entonces también en algunas áreas afecta tus pulmones y otros problemas de salud. Sabemos que son peligrosos, pero no sabemos si estamos contra la legalización de la marihuana. Pero ¿qué pasa con la heroína, con el éxtasis y otras drogas que son muy diferentes de la marihuana? O también es el mismo tipo contra el tabaco. El tabaco es un tema social. Es la droga más adictiva, ¿no?
pero su función socialmente dentro de una comunidad no tienes que convertirte en un criminal. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes diferencian seriamente entre la marihuana y lo que está pasando en los Estados Unidos y el resto de las drogas? ¿O solamente hay que pasar esa línea? ¿Quién quiere contestar? Yo. Es una pregunta muy difícil y hay muchas discusiones que se han dado sobre ese tema exactamente. Mucha gente dice que la marihuana es el primer paso y la cocaína es el segundo, una industria y la otra. Algunas tienen esa teoría, otros lo han aprobado, pero si usted se acerca a este problema, entonces, ¿cómo podemos hacer que las ganancias de los carteles que están creciendo por todas esas ganancias fabulosas? Entonces, si hacemos que estas ganancias bajen, tenemos que hablar de todas las drogas, pero la política de que sea un problema de salud, eso debería ser diferente, obviamente. La marihuana es muy diferente a la cocaína y la cocaína es muy diferente al éxtasis o a la heroína. La heroína es es la reina de las drogas, ¿no? Entonces yo diría que necesitamos tratar el tema en una forma diferente, desde diferentes puntos de vista. Porque el tema económico aquí, bueno, yo no solamente voy a hablar de la parte económica, pero sería interesante tener esta discusión desde el punto de vista económico. Si sacamos la economía de aquí, entonces nos vamos a retirar el tema de la violencia y otros tipos de cosas. Pero la pregunta para mí es si la economía es lo que realmente importa aquí. Nosotros como sociedad y nosotros como gobierno decimos, ok, para usted fumar marihuana, la hemos descriminalizado. Básicamente decimos, ok, eso está bien, está correcto para usarlo. Hay algunas cosas malas que vienen de ahí, pero ¿qué esto es lo que le va a causar a la sociedad? ¿Cuál es el costo médico después de esto cuando hemos enviado ese mensaje? ¿Cómo influencia a los hombres y a las mujeres en frente de la gente joven que es influenciable? Y cuando la gente dice, ok, eso está bien, ¿eso es más que el costo de este dinero para los carteles o es menor? Eso yo no lo sé. Okay. Entonces el tema ¿es mejor la prohibición o la legalización? Bueno, yo no creo que cualquier persona diría que el tema de los cigarrillos está bien. El gobierno les dice, no, el cigarrillo es muy malo para usted. Claro, estoy hablando de que ese es el mensaje en los últimos años. Cuando yo era un niño, yo veía esos actores y actrices en la televisión fumaban y yo decía, ah, qué bueno, es bueno fumar. Entonces ha tomado un tiempo para dar la reversa a ese tema. Pero eso se ha tomado 30 años. Y ahora decimos, ¿sabes qué? Cometimos un error. Ahora tenemos que reeducar a la gente para no usar la marihuana. Claro, no es bueno para ti, pero es el tema de la descriminalización es otro tema diferente. Yo haría una pregunta. Ok, espera, pregunta de nuevo. Ok. ¿Cuántos años hace que Kofi Annan, que las Naciones Unidas prohibieron las drogas? Hace 40 años. Ok, yo he hecho esa pregunta. ¿Cuánto tiempo hemos llevado trabajando en esto? Ok, pensemos en esto desde la Primera Guerra. ¿Hemos peleado contra las drogas todos los días? No. ¿Han sido combatidos todos estos carteles correctamente? No. 40 años de la lucha contra las drogas
yo no puedo cambiar lo que ya se hizo en el pasado, pero lo que puedo hablar, lo que dijo el gobernador en la segunda parte de la nación es el tema de descriminalización y mantener a esa gente preventivamente fuera de la cárcel. Esto es de lo que hemos hablado en la última década. Hay alguna innovación que se está llevando a cabo en los Estados Unidos y que puede ser transferida no solamente a Oklahoma o California o New York, pero también a Suiza, a Francia, a otros países que tienen este problema de las drogas y lo están enfrentando, y darles algunas alternativas. Darle como que, ok, da este paso hacia adelante para descriminalizar y mandar el mensaje hacia ti que está bien. Ok, ¿qué pasa si tomamos este paso? Ok, tú eres el gobernador, entonces vamos a decir, descriminalizar, ¿qué es lo que nos ofreces a todos los usuarios en todas las alternativas con las que tú estás tratando, el tratamiento, lo que sea? Pero, claro, siempre estás dando un mensaje diciendo, ok, está bien, pero ahí tienes que dejar de impresionar a la gente. Ok, tenemos que trabajar en contra de los narcotraficantes y hablarle esto a la gente joven. Claro, ese es un argumento que tenemos y hemos visto algunos pasos que hemos tomado en esa dirección, como lo hemos hecho en Texas. Pero la idea es, ok, yo creo en el sistema judicial, las cortes federales en Texas, en el país y en la Corte Suprema. Pero el hecho es que yo creo en las cortes. La legislatura dice, estas son las políticas. Y si la legislatura dijera, ¿sabe qué? Quiero cruzar ese borde, ese límite y ya no tomar esas decisiones. Bueno, pero estás a cargo de esas decisiones. Entonces decimos, hasta aquí llega la ley. ¿Cuáles son las que sí están legalizadas y cuáles son las que no? Ok, yo sigo la línea de legislatura. Claro, hablamos con el jefe de cada área, pero yo sé que después de ellos interpretan lo que la ley es. Entonces, claro, hay unos recursos limitados y algunas cosas importantes en este tema como asesinatos, violencia doméstica, en fin. En el estado de Texas, en cualquier estado, en nuestra población tiene el 96% de su capacidad. En California es también un porcentaje muy grande. Yo lo que quisiera decir es que los esfuerzos y las iniciativas que se están llevando a cabo en su estado, pero eso es precisamente lo que la Comisión Global ha hablado. Esta gente joven se está acercando al tema educacional, no solamente llevarlas a las cárceles. Y eso es lo que está sucediendo hoy en Texas y me parece que eso es magnífico. Y yo espero que otros que se acerquen a estas decisiones. Cuando comenzamos a hablar de drogas, sí, todos estuvimos de acuerdo que son malas y que destruyen muchas vidas, pero el proceso mental va a destruir muchas más vidas. Entonces, lo que queremos ver es que está sucediendo en Texas es lo que queremos ver que suceda en otros lugares, pero lo importante es que la protección de los jóvenes no solamente sea ir a la cárcel, que no tengan prospecto futuro para ellos. Y entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad? Claro, solamente porque fumamos marihuana. Entonces, ¿ese es correcto hacerlo? Está en el periodo de recomendaciones y yo lo aprobé. Ok, una pregunta más y la final. Aquí soy de la organización contra la prohibición, lo que el presidente Santos habló. Muchas gracias por su liderazgo en este tema. He tenido que
ir contra el crimen organizado. Entonces, ¿cómo podemos llegar, cómo rastrear la parte financiera? Entonces, mi pregunta sería para todos ustedes o cualquiera de ustedes, ¿realmente pensamos que estas actividades criminales, estas empresas criminales, moverán a la economía o no la van a mover más? ¿Qué más hay que hacer para eso? Yo quisiera contestar eso. No vamos a hacer una forma como contra el crimen organizado. No lo vamos a hacer. Pero hemos visto un fenómeno que es extremadamente peligroso y dañino. Los niños pequeños trabajando en microtráfico, ahí podemos hacer la diferencia. Y volviendo a algo que el señor Kofi Annan mencionó en educación, cuando vamos a las comunidades y discutimos con las madres este problema, comenzamos preguntando, ¿está de acuerdo con la discriminación? Y todos me dicen no, porque ellos tienen un paradigma que es drogas, pandillas y la conexión con la violencia en el barrio. Entonces, cuando ya se les explica todo el problema, ellos comienzan a cambiar de opinión. Entonces, vamos al problema básico, al problema político. ¿Qué es lo que no estamos cambiando dentro de este problema? Porque políticamente es muy costoso. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de educación para hacer que el cambio sea viable. Entonces, yo tengo esa responsabilidad para hacerlo. La OIS hizo un gran estudio que hizo un maravilloso ejercicio en todos los escenarios usando una metodología que nos guía hacia hacer cómo la gente tenga diferentes puntos de vista. Y tenemos que comenzar desde analizar los diferentes escenarios y hacer un gran esfuerzo en educar a las personas, no solamente hacer que la decisión política sea viable. Y al mismo tiempo, dentro de esta discusión, prueba que tenemos que estudiar el problema muchísimo más. No tenemos muchos datos que nos lleve a hacer concretas decisiones y definitivas. Entonces tenemos que continuar en esa dirección, pero ¿cuál es exactamente el límite? Hablamos de descriminalización o un poquito más. ¿Cuál es esta línea? Yo no tengo la respuesta, pero necesitamos encontrar esta respuesta, todos nosotros. Yo quiero volver a la señora que hizo la primera pregunta. Una de las premisas en esa pregunta es crear la impresión de que está bien usar drogas. Nadie está hablando de eso. Sabemos que es un problema terrible, las drogas son malas y tenemos que animar a la gente, especialmente a los jóvenes, que no usen a las drogas porque les va a hacer daño. Lo que estamos diciendo es que las medidas que se han tomado no han funcionado. Entonces tenemos que discutir este problema. Cuando se arresta a una persona con posesión de cocaína o marihuana y lo llevan a la cárcel por 20 años, como mamá, ¿qué harás con ese hijo? ¿Cuál es el futuro para ese hijo joven? Entonces yo lo he dicho, en vez de eso, hay que hacer una buena educación, una buena consejería, soporte de salud y es decir, no solamente vas a estar en la cárcel, vas a estar con problemas de salud, vas a acabar con tu vida. Entonces, hay dos componentes, el componente de salud y el componente de seguridad. Entonces, la pregunta es cómo sustraemos este problema de seguridad y cómo llegar a estas políticas de la primera pregunta. Y la última pregunta aquí.
para el exsecretario Kofi Annan. Me gusta este debate, la importancia de la sociedad civil en este asunto. En Latinoamérica estoy involucrada o trabajo con un grupo que se llama Plataforma Latinoamericana. Yo quisiera saber sus mejores ideas para trabajar, si es un concepto muy grande y está en todos los países. Yo creo que la sociedad civil ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos, en muchos problemas. Cuando yo estaba trabajando con el problema del SIDA y del VIH, eso fue muy importante el papel que hizo la sociedad civil. Fuimos a la Corte Internacional en Roma, y donde la aprobación del milenio, la sociedad civil estaba ahí. Cuando la sociedad civil aparece y está toda unida y se mueve a través de una agenda, y los políticos les prestan atención. Ellos tienen una agenda política para ellos decir, la gente. Cuando la sociedad civil aparece, los políticos saben que la gente está interesada en ese tema. Eso hay que ligarlo, enlazarlo. Las organizaciones de sociedad civil, y en Latinoamérica y en todo el mundo, su voz será oída. Los políticos lo sabrán de qué están hablando. Entonces, así como comenzamos, vamos a concluir con algunas 3 frases. Vamos a comenzar contigo, Kenneth. Bueno, todas las cosas de las que hablamos aquí, yo pienso que estamos hablando de drogas, pero no solamente creamos que la amenaza de las drogas todas son las mismas. Descriminalizando y regulándolos son cosas que ya están disponibles, pero hay que destruir los mercados negros. Tenemos que reconocer que las industrias, claro, esas políticas como que no manejes cuando estás tomando, y eso lo podemos hacer. Lo que hay es que regular, y lo que podemos hacer es que enfatizarlo como un tema de salud pública. En términos de la pregunta, ¿cómo sabemos que estos carteles no se van a mover o se van a trasladar a hacer otro tipo de delitos? Tenemos que fortalecer las Fuerzas Armadas, la policía local. Pero bueno, entonces se van a mover a otros temas como extorsión, secuestro, en fin. Tenemos que bajar las fabulosas ganancias del comercio con drogas. Y tenemos que hacer que para ellos sea más difícil para mantenerse ellos mismos, y reducir el incentivo para la gente que decide tomar este trabajo y tener una vida fácil porque tiene un dinero fácil. Entonces, claro, como en el año 47, distribuir cerveza era un tema. Tenemos que disminuir este tema de las ganancias. Presidente Santos, el hecho sencillo de que estamos discutiendo aquí es que tenemos que dar un gran paso adelante. Este problema debe ser discutido por todo el mundo, todas las personas en todo el mundo. Y a través de esta discusión tratar de encontrar formas más efectivas en los temas que no han sido exitosos tratando con combatir las drogas. Y las cosas que trajimos aquí demuestran que es muy importante discutirlas y tratar de construir consensos y hacer un papel más práctico y más productivo entre todos, en el sentido de que discutiendo abiertamente esto con el público, con la gente. Esto es un tema que no solamente debe ser discutido entre los políticos, debemos discutirlo con toda la gente. Muchísimas gracias al presidente Santos. Bueno, toda esta discusión que hemos tenido en la última hora, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por tu pasión, y todos aquí, por todos estar aquí involucrados, interesados en este tema.
podría ser algo aburrido si yo hubiera hablado yo solo, pero gracias por tener la presencia de ustedes. Tenemos que aceptar que las políticas actuales sobre las drogas no están funcionando. Entonces, por eso tenemos que tener una mirada muy seria sobre eso y ver qué es lo que es necesario. Estamos contentos de que algunas correcciones se han liderado, pero aún estamos ante la expectativa de tener un público debate sobre este tema. Claro, bueno, agradecemos mucho su participación en este foro y, por supuesto, al Foro Económico Mundial por habernos invitado a promover esta discusión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.